Buenos días. El Centro de Aplicaciones Analíticas y de Investigación da la bienvenida a todos los presentes a su primer evento nombrado Viernes de la Ciencia. El Centro de Aplicaciones Analíticas y de Investigación es una empresa dedicada a la capacitación, asesoría, consultoría, al análisis físico-químico, investigación de fármacos, medicamentos, alimentos y el desarrollo de metodologías cuantitativas. Entre nuestros colaboradores se cuentan profesores de la Facultad de Farmacia, estudiantes en activo y egresados de la misma facultad. Parte del propósito de nuestro trabajo es desarrollar actividades académicas y culturales que permitan difundir parte de nuestro conocimiento. Así es que el día de hoy iniciamos precisamente con nuestro primer evento, Viernes de la Ciencia. En esta ocasión el tema que se presentará es el que titulamos Relevancia del proceso de disolución en el manejo de medicamentos. Y este seminario va a representar pues el inicio de una serie de temas que se irán impartiendo principalmente los viernes, previo aviso, pero en esta ocasión hablaremos precisamente de lo que es el manejo de los medicamentos y lo que representa el proceso de disolución en estos. Pues iniciemos con el tema. Primero hablaremos o definiremos un poco qué es la biodisponibilidad y su relación con la disolución. Cuando se administra un fármaco un fármaco o un medicamento, generalmente lo hacemos por cualquiera de las diferentes vías de ingreso al organismo. Para el ejemplo particular, en esta ocasión tomaremos la vía de administración oral, una de las vías principales por la cual se pueden administrar una gran cantidad de medicamentos. Y consideremos que la vía oral es una vía cómoda, económica y que no necesita de una persona especializada para dar la administración. Además, se puede administrar medicamentos para adultos, niños, personas de todas las edades y que en su momento son, pueden estar despiertos y no requieren ningún tratamiento especial. Por eso es que la vía de administración oral se considera una de las vías más usuales, tal vez la más cómoda, la más económica, a diferencia de otras donde se requiere personal especializado. Bueno, cuando damos un fármaco por vía oral, este fármaco va en una forma farmacéutica. Generalmente las formas farmacéuticas que administramos son sólidas, generalmente no son las excepciones, pero pensemos en una forma sólida, una tableta, una cápsula, la cual, pues una vez administrada, va a llegar al tracto gastrointestinal, en donde se va a iniciar el proceso de liberación del fármaco. Esto es, el fármaco que está integrado en una forma farmacéutica acompañado de excipientes. Este tendrá que liberarse, tendrá que aislarse de todos esos componentes y entonces llega precisamente a quedar como una molécula libre, la cual en su momento se va a integrar a todo el contenido intestinal, contenido estomacal, principalmente formando una solución con el medio fisiológico, con el agua, el líquido que está contenido precisamente en el estómago y en el intestino delgado. Entonces, aquí estamos hablando del proceso de la liberación del fármaco, una vez administrado y que ha llegado el medicamento al tracto gastrointestinal. Una vez liberado el fármaco y que ya ha conformado una solución con los líquidos tanto del estómago como del intestino, ya en condiciones adecuadas puede pasar al intestino delgado. Después del proceso llamado vaciamiento gástrico, si es que se encontraba en el estómago, llega al intestino y en el intestino comienza un segundo proceso llamado absorción. Este proceso es el que permite que el fármaco llegue a través de las membranas, la membrana intestinal, hacia torrente sanguíneo. Y aquí es donde podemos hablar de biodisponibilidad. Después de haber administrado una cantidad de fármaco en la forma farmacéutica, esta llega al tracto y se rompe la forma farmacéutica. Si es un sólido,
se liberan las moléculas de fármaco y entonces una vez el fármaco se disuelve en el contenido intestinal, contenido estomacal, pasa en el intestino donde se dará el proceso de absorción. Pero haciendo énfasis de la dosis administrada completa, es muy probable que no toda se libere, no toda se disuelva, es probable que no toda se absorba y entonces solo llegue una cantidad eh, parcial de toda la dosis administrada. A esa cantidad de fármaco que llega a torrente sanguíneo a nivel sistémico le llamamos fracción disponible o biodisponibilidad. Aquí tenemos un diagrama que nos describe un poco más detalladamente la forma en que un fármaco se disuelve y puede llegar a circulación sistémica. Pensemos entonces, tenemos la forma de dosificación, una sólida, una tableta, una grajea, una cápsula, la cual inicia humectándose y procede a desintegrarse, a formar gránulos más pequeños o agregados más pequeños. En esta etapa una parte del fármaco ya empieza a ser liberada y entonces ya moléculas como tal empiezan a ser liberadas y empiezan a formar una solución, ya sea en el sitio donde se está disgregando, donde está desintegrando esa forma farmacéutica, ahí pocas moléculas empiezan a formar una solución con el líquido circundante. Claramente los gránulos resultantes empiezan también a disgregarse mucho más hasta llegar a partículas finas, muy finas ya prácticamente a nivel molecular. En esta etapa también hay una disolución, una forma en la cual el fármaco se está liberando y se empieza a formar una solución. Si lo podemos ver aquí, vías alternas en donde el fármaco llega a disolverse en los líquidos del tracto gastrointestinal. Y finalmente, después de la disgregación y llegada a las partículas finas, el fármaco ya una vez liberado, formado a nivel molecular, empieza a formar una solución. Entonces, realmente la vía en la cual un fármaco y una forma farmacéutica se desintegra, se disgrega y llega a formar una solución es esta vía. Así, primero de la forma farmacéutica, formar gránulos o agregados y de ahí las partículas finas hasta llegar a moléculas individuales y las cuales podrán formar una solución con los contenidos del tracto. A esto le llamamos fármaco en solución in vivo cuando se da el fenómeno en el organismo. Sin embargo, siempre nosotros queremos estudiar qué es lo que sucede en el organismo in vivo, aunque a veces es muy difícil, es muy complejo. Bueno, lo hacemos con modelos in vitro. Por eso es que aquí en la diapositiva podemos hablar de la disolución in vitro cuando lo hacemos en el laboratorio, en modelos montados, o in vivo, pensando en que este proceso se da en el organismo, en algún organismo vivo. A partir del sitio donde se ha disuelto, se puede dar la absorción. Entonces, este proceso que implica que el fármaco pasa del tracto gastrointestinal a la circulación sistémica. Y aquí es donde hacemos énfasis que de toda la dosis administrada, tal vez no toda llegue a torrente sanguíneo, debido a que en alguna parte, ya sea de la disolución, alguna no pueda disolverse, pensando en las propiedades físico-químicas del fármaco, y solamente una parte pueda ser absorbida. Entonces son dos procesos que pueden limitar la cantidad de fármaco que llega a torrente sanguíneo. Aquí esta diapositiva nos ilustra un poco más el proceso, que realmente ya es una abreviatura del proceso anterior. Aquí tenemos una imagen o dos imágenes que nos ilustran precisamente el proceso de cómo una forma farmacéutica se puede empezar a humectar, a desintegrar. Claramente esta es una tableta efervescente y el proceso de disolución se da muy rápido, están diseñadas para ello, pero es solamente una forma de querer ilustrar lo que estaría sucediendo en el fenómeno que acabamos de describir. La absorción es un proceso también muy complejo que depende de muchos factores. Para que un fármaco pueda llegar a torrente sanguíneo, pues tenemos que mencionar que el fármaco primero tiene que estar liberado, tiene que estar libre a nivel molecular y entonces se puede ver afectado por el pH del tracto, que es muy variante, comenzando a pHs muy ácidos a nivel estomacal
hasta llegar a niveles de pH 8 aproximadamente ya en su conexión con el intestino grueso. Entonces, esta variabilidad en el pH, además de que si es con alimentos o sin alimentos, finalmente nos da la idea de que un fármaco tiene, bueno, los diferentes fármacos, considerando que pueden ser ácidos o bases, van a tener diferentes comportamientos y los cuales, pues bueno, pueden afectar la tasa de absorción, pensando en que la absorción es el paso de un compuesto del sitio de disposición, esto es, a partir del tracto gastrointestinal a torrente sanguíneo a través de una membrana biológica, pues así podríamos definir de una manera sencilla el proceso de la absorción, pero claramente, ya lo mencionamos, el proceso es bastante complejo. Entonces, ¿a qué le llamamos biodisponibilidad? Pues a la cantidad de fármaco que pudo llegar a torrente sanguíneo después de disolverse y después de absorberse. Entonces, la absorción y la disolución o la liberación son dos procesos que limitan la cantidad de fármaco que puede llegar a torrente sanguíneo después de su administración oral. Aquí debo de hacer una mención. Tanto la liberación como la disolución, en realidad hablamos del mismo proceso, si lo describimos de la siguiente manera. Una vez administrado el fármaco, ha administrado el medicamento se tiene que desintegrar, se tiene que romper, y ahí es donde la molécula de principio activo se libera. Es ahí donde hablamos del proceso de liberación. Pero una vez liberado el fármaco, se integra a una solución en el medio del líquido que se encuentra en el tracto gastrointestinal, y entonces se da el proceso de disolución. De manera común y de manera reiterativa, ya estamos acostumbrados a hablar de disolución como un sinónimo de la liberación, pero esto únicamente se da cuando la administración es por vía oral. Entonces hacemos esa aclaración para decir, o cuando hagamos énfasis entre la disolución y liberación, es prácticamente el mismo proceso, cuestión que no sucede cuando la forma de administración es otra. ¿Cuáles son las relevancias del estudio de disolución? Bueno, ya lo mencionábamos, que si un medicamento no se disuelve, el fármaco no se libera y entonces, al no liberarse, no podrá ser absorbido, porque únicamente la molécula libre es la que podría cruzar a torrente sanguíneo. Y entonces, si no hay disolución, no hay absorción y por lo tanto el fármaco se va a ver limitado para llegar a sangre. Los estudios de disolución, pues los que hacemos nosotros los llamamos estudios de disolución in vitro porque simulan el comportamiento de los medicamentos en condiciones experimentales controladas, tratando de simular lo que sucede in vivo. Entonces, sí debemos de dejar en claro que los estudios de disolución generalmente son in vitro. In vitro son simulaciones que hacemos para tratar de estudiar lo que sucede in vivo. Y existen múltiples formas de hacer estas simulaciones, y entonces cualquier estudio que se haga de esa manera se conoce como un estudio in vitro. De manera general, los estudios de disolución in vitro se hacen en equipos ya reconocidos por las diferentes farmacopeas, a los cuales les llamamos equipos de disolución farmacopeicos, los cuales tienen como característica particular que todos sus aditamentos tienen medidas y características estandarizadas con la finalidad de que cuando se haga un estudio de disolución in vitro en un laboratorio particular, en un laboratorio en otro lugar o en diferentes sitios, y si se habla de la misma forma farmacéutica, del mismo medicamento, pues puedan ser comparativos unos con otros, dada la gran variedad de equipos que se pudieran presentar. Pero entonces vamos a hacer énfasis en los equipos de disolución farmacopeicos y de los cuales, bueno, vamos a presentar dos en particular. Vamos a aclarar, un equipo de disolución consta de los siguientes componentes: un vaso que tiene una forma, un fondo esférico y que generalmente es circular y contiene un volumen específico de prácticamente 1 litro. Las medidas específicas las podemos encontrar en cualquier farmacopea, ya sea la mexicana, la americana, la europea, cualquiera de ellas encontraremos la descripción de las características de este primer componente, el vaso. El segundo componente va a ser un sistema de agitación. Aquí podemos presentar dos: las paletas, que son un aditamento que nos permite generar una agitación, que una vez introducida dentro del vaso,
pues puede generar una agitación muy característica. Cuando hablamos de paletas, estamos hablando del equipo del aparato número 2. De aquí también podemos mencionar el aparato número 1 o de canastillas, donde la canastilla pues es un cilindro conformado por una malla de características muy específicas también en términos del tamaño de poro de la malla y que se integra a un eje. Entonces, un aparato está conformado por el vaso, por el eje y por el sistema de agitación. En un momento dado, nosotros tenemos el aparato 1, que es el aparato de canastillas, y el aparato 2, llamado de paletas. Ambos se colocan en un dispositivo como el que se encuentra a la izquierda, donde tenemos un baño, el cual nos permite mantener el medio de disolución que está dentro del vaso a una temperatura controlada, generalmente de 37 grados centígrados, simulando la temperatura del cuerpo. Y ahora podemos mencionar que en estos aparatos podemos colocar en este equipo podemos colocar varios aparatos de disolución que serían réplicas una de otra. El aparato 2 de paletas, aquí lo podemos ver ilustrado, donde pues ya vemos un volumen de medio, vemos los diferentes vasos, encontramos que ya se está disolviendo el medicamento y pues por supuesto el fármaco aquí, y está girando a determinadas revoluciones por minuto. Algo característico es que estos equipos deben de tener una altura de la paleta al fondo del vaso de 2.5 centímetros, parte de los requerimientos que nos indican para poder hacer los estudios. Entonces aquí en general la ilustración nos habla de cómo se disuelven las tabletas en un equipo de disolución utilizando el aparato 2 de paletas. ¿Cuáles son las relevancias de los estudios de disolución? Bueno, los estudios de disolución generalmente son un indicador del comportamiento del medicamento en vivo. Por ello mismo, bueno, ahorita hacemos énfasis en el tema. Tratamos de simular lo que sucede en el organismo, tratamos de investigar qué pasa. La disolución, cuando se da la administración por vía oral, comienza desde la boca, desde la cavidad bucal. Tenemos enzimas, tenemos líquido, tenemos saliva, que puede empezar a aumentar una tableta, que ahí permanezca, de ahí que tengamos tabletas para deglutir, tabletas para masticar o incluso las tabletas sublinguales. Entonces pensemos que desde ahí ya se nos puede ir dando el proceso de disolución. También una de las utilidades que tiene es que la disolución nos puede ayudar durante las primeras etapas del desarrollo de un producto y de su formulación. Tenemos dos tipos de formulaciones en general. Una, las formas farmacéuticas de liberación inmediata, cuya definición nos indican que deben de liberar más del 80% de su dosis en menos de 30 minutos. Esos son los que normalmente nosotros utilizamos cuando requerimos un alivio inmediato o rápido, entre comillas. Y tenemos las formulaciones de liberación modificada, las cuales nos ayudan en tratamientos crónicos o de enfermedades crónicas. Esto es donde queremos que el efecto dure muchísimo tiempo. Ejemplo de ello, cuando estamos enfermos de gripa, pues nos dan unas cápsulas que tienen diferentes gránulos de diferentes colores y el fármaco se está liberando a diferentes tiempos durante mucho tiempo para irnos quitando los malestares de la gripa. Entonces ya sabemos que la gripa no es una enfermedad que se cure de forma inmediata, entonces para no tener el dolor de cabeza, la temperatura, en fin, todos los malestares, pues bueno, ahí queremos que el efecto sea prolongado. Y esa sería una forma de, sería un ejemplo de formas de liberación modificada, donde el efecto es muy prolongado. Y bueno, pues para estudiar ese comportamiento durante el desarrollo, podemos utilizar el estudio de disolución. Cuando modificamos algún componente de la formulación, seguramente la liberación se va a modificar, como veremos más adelante. En otro momento también la prueba de disolución se puede utilizar como una prueba de control de calidad. Se entiende que si un proceso de fabricación es consistente, este proceso debería de ser consistente todo el tiempo, sin mayor modificación, de tal manera que los productos de ese proceso se comporten igual. Por lo tanto, como una prueba de control de calidad, hacemos un estudio de disolución, una prueba de disolución y esperamos que siempre, siempre, siempre el porcentaje de disuelto
a un determinado tiempo sea el mismo. Esto lo hemos visto en algunos productos de gran calidad a lo largo del tiempo. Sí sabemos que es consistente, pero también nos ha permitido determinar que muchos medicamentos no cumplen con esta prueba de calidad. Y además, hablemos de que para formas sólidas de liberación inmediata y para muchas de liberación modificada, ya existen pruebas farmacopeicas que exigen la prueba de control de calidad por disolución. Entonces, es una de las grandes aplicaciones que tienen los estudios de disolución. Y por último, bueno, vamos a hablar de otra utilidad también bastante marcada, y es el hecho de utilizar la prueba de disolución como una forma de evaluar la calidad de medicamentos genéricos a través de las pruebas de intercambiabilidad, comparando los medicamentos genéricos, esos que de alguna manera salen muy rápido al mercado, son económicos, pero que no han demostrado su eficacia y su seguridad como lo ha hecho un medicamento de patente. Entonces, comparar el perfil de disolución de un medicamento de patente con un medicamento genérico también es una forma de hablar de los estudios de aplicación de los estudios de disolución. Entonces, aquí quiero presentar de manera breve cómo se ha visualizado el esquema de disolución. Podemos pensar que la partícula o la esfera verde al centro es una partícula de medicamento, es una partícula sólida, compuesta de fármaco, compuesta de excipientes. El, la, el cuadro que contiene un color rosado, pensemos que es el medio de disolución en el cual se encuentra la partícula. Entonces, ese es el líquido, el agua, el buffer, que está en contacto con la partícula de manera inmediata. Aquí se empieza a dar un proceso de humectación, la agua, las moléculas de agua que se encuentran en el medio empiezan a tocar la superficie de la partícula y entonces empiezan a depositar y luego se desprenden, se depositan y se desprenden en un proceso de equilibrio que permite pues que la capa superior de la partícula se empiece a humectar y permita la penetración de moléculas de agua. De la misma manera, partículas o moléculas de fármaco que están en la superficie se liberan, llegan a una distancia de la partícula y se regresan nuevamente, se liberan de la superficie, llegan a una distancia de la partícula y se liberan. Y entonces aquí se dan esos dos equilibrios donde las partículas de fármaco se meten tantitito a la interfase con el líquido y el líquido se coloca o se queda en la superficie de la partícula. Y entonces pues empieza a generar una zona, esta zona azul, donde hay moléculas de fármaco disuelto y que ya están formando una solución saturada, y decimos que se forma una película alrededor de la partícula que tiene una dimensión H, y además está formando una capa estática de grosor H, de donde a partir de esa capa saturada, las moléculas del fármaco tienden a difundir en todos lados hacia el medio, siguiendo la primera ley de Fick, que nos dice que la difusión se da desde una zona de alta concentración a zonas de baja concentración. Entonces, las moléculas de fármaco que se han liberado de la capa de la partícula y que quedan en esa capa H, formando una solución saturada, comienzan a difundir en todos lados. Entonces, es un poquito como se puede ilustrar el proceso de liberación del fármaco a partir de una partícula y su difusión o formación de solución en un medio líquido. Los perfiles de disolución generalmente son diagramas en donde, o gráficos, donde nosotros podemos describir en función del tiempo el comportamiento de esa disolución. Entonces, en el eje X tenemos tiempo, en el eje Y la cantidad de fármaco disuelto, y un perfil típico tiene las siguientes etapas. Una etapa de humectación, donde las moléculas de agua, las moléculas de fármacos se están integrando como lo describíamos en la diapositiva anterior, y una etapa de desintegración, donde esas partículas muchas veces tienden a romperse. A eso es a lo que le llamamos tableta desintegrante, una tableta que se empieza a disgregar, que empieza a formar cúmulos más pequeños comparados con el tamaño original. Entonces empieza a desintegrar y empieza a verse una modificación en la forma en que se libera el fármaco. Aquí vemos una velocidad, pero aquí empieza a verse un cambio en esa pendiente. Entonces esta etapa es la desintegración, donde se empieza a romper toda la tableta, y ya posteriormente vemos una etapa netamente en crecimiento,
donde se está dando prácticamente la disolución. Esto es, ya se está liberando el fármaco de manera continua y en su gran mayoría, y se está disolviendo hasta llegar ya sea a la saturación o al final del proceso de disolución. Entonces, este es un perfil típico de disolución. Hay tabletas que no se desintegran. ¿Cuáles son ese tipo de tabletas? Bueno, realmente los mecanismos de disolución son muy amplios, pero hablemos precisamente del que la tableta desintegrante es aquella que a partir una forma redonda se empieza a romper en fragmentos y claramente ahí empieza a haber liberación de fármaco por todos lados, una forma de comportamiento. Sin embargo, si pensamos en un caramelo de dulce macizo, donde al estarlo chupando realmente, la partícula o todo el dulce prácticamente no se rompe, pero si lo seguimos chupando, esto es, lo seguimos humectando, estamos disolviendo todo el dulce y entonces el tamaño del dulce va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. A pesar de que nunca se rompió, también vemos que el dulce, el azúcar se está integrando al medio. Realmente ese es un ejemplo de tableta no desintegrante, una tableta que estando en un aparato de disolución o estando en el tracto gastrointestinal, pues empieza a disminuir su tamaño debido a que las partículas en la superficie se están difundiendo, y entonces hablamos de otro tipo de forma de disolución. Entonces, son ejemplos precisamente de la disolución, las tabletas desintegrantes y no desintegrantes. Cuando hacemos un estudio de disolución, bueno, podemos hablar de disolución aparente. Esto es la forma en que se da la disolución de diferentes formas farmacéuticas y está aplicado a todo tipo de formas medicamentosas. En un caso particular podemos hablar de las formas sólidas como tabletas y cápsulas, las grajeas, pero también de las formas de liberación modificada, las cuales ya definimos, que pueden ser sólidas, tabletas recubiertas, no recubiertas, cápsulas de liberación por gránulos, o algunas otras formas muy poco convencionales. ¿A qué le llamamos formas no convencionales? Un parche, una suspensión, una emulsión, pues son formas medicamentosas por vía oral en donde las moléculas de fármaco no están libres en un momento dado, están en interacción con su medio particular. Las emulsiones, por ejemplo, están disueltas en una capa de líquido acuoso y en una capa de líquido oleoso, y eso impide que la forma farmacéutica, pues, bueno, libere las moléculas de fármaco muy rápidamente. Entonces son diferentes comportamientos que podemos ir estudiando. Las suspensiones ya nos hablan de partículas disgregadas, pero que tampoco se disuelven rápidamente debido a los componentes que pueda tener la suspensión. Entonces, sí, tratar de hacer estudios de disolución de las diferentes formas farmacéuticas es importantísimo porque, como ya lo veíamos, la relevancia que tiene la disolución en la biodisponibilidad es muy grande, muy grande. Un fármaco que no se libera es un fármaco que no se absorbe y es un fármaco que no llega a torrente sanguíneo. ¿Qué factores pueden afectar a la disolución? Bueno, hay múltiples factores y se relacionan con diferentes componentes dentro de ese sistema físico-químico que se forma. Vamos a hablar de factores relacionados con el medio de disolución. Aquí en esta diapositiva voy a mencionarlos de manera general. El pH, la viscosidad del medio y la temperatura del medio. Aunque la temperatura es controlada, si en algún momento alguien decide hacer un estudio a diferentes temperaturas, diferente a 37 grados, claramente la viscosidad del medio puede incrementar, puede disminuir, y eso hará que las moléculas de fármaco difundan más o difundan menos. Y el carácter del pH, esto es, si el carácter ácido base de nuestra molécula hace que sea más compatible con el agua, entonces puede difundir más rápidamente. Factores relacionados a las propiedades físico-químicas del fármaco, la forma cristalina. Sabemos que muchos fármacos pueden formar lo que llamamos hábitos cristalinos o polimorfismo. Entonces, el hecho de formar un cristal requiere energía. Mientras más energía requiere ese hábito cristalino, menos se disuelve la molécula, y por lo tanto la forma cristalina es un factor que nos afecta relevantemente. La formación de complejos, esto es, a veces queremos formular o deseamos que la liberación del fármaco sea muy rápida y metemos el fármaco con excipientes
que son muy afines al medio acuoso. Las ciclodextrinas serían un ejemplo de ellos. Entonces formamos complejos del fármaco con las ciclodextrinas, favoreciendo un poco la disolución o la velocidad de disolución. El tamaño de partícula también es muy importante. Una partícula grande se disuelve más lento que 1000 partículas pequeñas. Entonces, técnicas de molienda, la micronización, por ejemplo, son factores que relacionados con las propiedades físico-químicas del fármaco pueden hacer que la velocidad de disolución incremente o se modifique relevantemente. Factores de la formulación, pues ya lo mencionábamos. Formulaciones de liberación inmediata, formulaciones de liberación modificada, las cuales pues hacen que los fármacos inmediatamente se liberan una vez que la formulación toca el líquido del tracto gastrointestinal, se rompan rápidamente y se libera rápidamente el fármaco. Pero en otras la liberación se hace de manera progresiva, a veces no se libera de forma inmediata, se traga uno la tableta, llega al estómago, esa tableta ahí no se puede romper porque tiene una cubierta ácida que la protege precisamente del ácido, el ácido con el ácido la cubierta ácida con bueno, esa cubierta está formada de un polímero que tiene carácter ácido, que llega al estómago donde el medio es de carácter ácido, entonces un ácido con ácido pues no son compatibles, pero entonces no prácticamente no le pasa nada. Pero en un momento dado, si esa forma farmacéutica pasa al tracto gastrointestinal, al intestino delgado, donde el pH va cambiando, va subiendo, entonces cuando se llega a un sitio donde el pH sea relativamente más alto y pueda afectar el comportamiento de esa cubierta de carácter ácido, la empieza a disolver, la empieza a romper y entonces procede el proceso de liberación. Eso se daría en algún sitio específico del tracto gastrointestinal, en un sitio específico del intestino, ya sea en duodeno, yeyuno, ileón, dependiendo de las características de ese excipiente, de ese polímero ácido, como ejemplo. Entonces estaríamos hablando de una liberación retardada. Hay liberaciones que se dan a partir del primer momento en que se da la humectación, pero se da poco a poco a una velocidad constante, liberación sostenida. Entonces, la formulación es muy relevante en la velocidad de disolución. Y finalmente, pues el proceso de fabricación también llega a afectar muchísimo el comportamiento de la disolución. Ejemplos de ellos, pues claramente la fuerza de compresión cuando hagamos tabletas, el hecho de tener dentro de sus componentes un aglutinante y que hagan que no se disgregue tan fácilmente, y también hay efectos por el almacenamiento. Aquí en adelante estaremos viendo algunos de esos efectos ejemplificados. Tenemos en la diapositiva de la izquierda cómo se representa la velocidad de disolución de tres diferentes ácidos. Pensemos en el ácido benzoico, que está de color amarillo. Este ácido, cuando se hacen estudios a diferentes valores de pH, se observa que la velocidad se incrementa conforme se incrementa el pH del medio. Entonces la velocidad se va incrementando y por lo tanto el porcentaje liberado también. Lo mismo sucede con el ácido acetilsalicílico. Si modificamos el pH del medio, la velocidad de disolución se modifica. Del ácido benzoico no se diga, miren, prácticamente en medios que tengan un pH entre 1 y 7, la velocidad se mantiene constante, no pasa nada y además es muy baja, pero a partir de medios donde el pH incremente de 7 a 8, 9, la velocidad se hace más alta. Esto es muy normal para fármacos ácidos, donde la liberación se incrementa después de su valor de pKa. Es algo típico y esto mismo sucedería con algunas bases donde el pH puede modificar la velocidad de disolución. Podemos encontrar algunos otros ejemplos. Aquí a la derecha tenemos una referencia de perfiles de disolución de papaverina a partir de pellets a diferentes pHs. La papaverina aparentemente es una base. Si lo observamos a un pH de 7, la velocidad de disolución es muy lenta. La cantidad disuelta de fármaco es muy poca. No se llega más allá de un 20%, aparentemente 0, si esto es 30, esto sería un 15%, prácticamente no hay una liberación. ¿Qué sucede si disminuimos el pH a 6? Ya con un pH 6 se alcanza hasta un 30%. A un pH de 5.4 el incremento de la velocidad es fantástico. Ya alcanzamos hasta un 90%. Y no se diga si disminuimos los pHs a 2, vean,
hasta un 150%. Claro, en este caso estamos hablando de un contenido más alto, pero lo que sí es relevante es el hecho, eh, es un contenido más alto de principio activo que nos permite alcanzar porcentajes mayores a 150 miligramos, no en porcentaje, perdón, 150 miligramos dependiendo de la dosis. Ok, perdón, yo hablaba de porcentajes. No, 15 miligramos, 30 miligramos, 90 miligramos de liberación, pero sí se observa un incremento, una modificación en la velocidad con que esto se disuelve. ¿Cómo podemos ver la velocidad en el caso de que alguien se lo esté preguntando? Veamos que en 60 minutos apenas se llegó como a un 5%, 10% según esta escala, cuando tenemos un pH de 7, o sea, la velocidad y la cantidad disuelta fue muy pequeña en un lapso de 60 minutos. ¿Qué sucede a pH 6? Pues que el porcentaje o la cantidad disuelta, casi 15 miligramos, se han liberado en 60 minutos. ¿Qué sucede a pH 5? Digo, cuando trabajamos a pH 5, a 60 minutos observamos que prácticamente sí se han disuelto alrededor de 100 miligramos. Esa es la cuestión, que en un mismo periodo se disuelven diferentes cantidades de fármaco dependiendo del pH. Y es a eso a lo que estamos haciendo referencia, que a, a diferente pH existe una cantidad de fármaco mayor que se va disolviendo conforme disminuye el pH. Entonces ese es un efecto que tiene el pH en la forma en que se disuelven algunos fármacos. Formación de sales. Bueno, hay muchos ácidos, muchas bases que cuando forman, bueno, tenemos la forma básica. La forma básica quiere decir que si es un ácido como el piroxicam, eh, no, no tiene liberado un ion hidróneo, sino que es su forma básica, simplemente su ácido natural. Podemos visualizarlo aquí en piroxicam en esta primera gráfica. Aquí hablamos de porcentaje disuelto, es como hablar de los miligramos que se han disuelto también, la cantidad que está disuelta en el momento en que tomemos la muestra. Podemos observar ese piroxicam que aquí son 100 minutos. En 100 minutos apenas se alcanza el 60% disuelto de todo lo que de dosis que tenía la forma farmacéutica que se colocó en el equipo de disolución. Pero si podemos visualizar cuando el piroxicam como ácido lo hacemos reaccionar con diferentes aminas, monoetanolamina, dietanolamina, trietanolamina, podemos ver que son aminas y forman una sal con el piroxicam. Entonces, estas sales tienen diferentes comportamientos. Si nos vemos por aquí, la sal con trietanolamina a los 100 minutos, en vez de alcanzar el 60, prácticamente alcanza el 70% por ahí, pero si lo hacemos con monoetilamina o dietilamina, prácticamente a los 100 minutos ya se tiene un 90% disuelto. Entonces, este efecto de que un fármaco pueda disolverse más rápidamente también se ve al hablar de la formación de diferentes sales. En el caso de arriba tenemos un ejemplo muy relativo donde tal vez se ve una velocidad de disolución diferente. No, dice aquí pH, perdón, una condición de pH diferente. El medio de disolución es a pH 1, acá arriba, 1.2 y a pH 6.8. Entonces a pH 6.8 hay una mayor disolución que a pH 6.1, porque lo vemos por la escala. Vemos un mayor porcentaje aquí a pH 6.8 que a pH 1.2. Eso quiere decir que a pH ácidos la disolución también es muy lenta, a pesar de que tengamos sales, comparado con un pH alcalino, bueno, relativamente alcalino, 6.8, la disolución se hace más rápido. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues bueno, entendamos que el pH 1.2 lo vamos a encontrar en el estómago, mientras que el 6.8 es un pH del intestino, lo que nos estaría indicando que estas sales se disolverían mucho mejor en el intestino delgado más que en el estómago. Y bueno, ¿y qué relevancia tiene eso con la biodisponibilidad? Bueno, aquí lo que estamos viendo a la derecha son los perfiles farmacocinéticos de las diferentes presentaciones de piroxicam. Es piroxicam cuantificado en sangre, en plasma, y podemos ver que en función del tiempo, una vez administradas por vía oral esas formulaciones, pues la cantidad del fármaco que ha llegado a sangre es diferente. Si lo vemos en la bolita negra, observemos que tomando muestras a diferentes tiempos,
se alcanza una concentración máxima aquí de piroxicam más o menos por las 2 o 3 horas, pero lo máximo que se alcanza son 15 microgramos por mililitro de concentración plasmática. Ya después de ahí comienza la eliminación. Pero ¿qué sucede con la sal de piroxicam con monoetanolamina, que era, en ejemplo acá, una de las que más se disolvía? Bueno, resulta que con esta sal de piroxicam con monoetanolamina alcanza una concentración máxima de casi 29, 28 microgramos por mililitro, prácticamente el doble de lo que sucede con el piroxicam, entendiendo que el piroxicam se disuelve menos y por lo tanto se alcanza una concentración plasmática menor, lo que nos indica que la cantidad biodisponible es menor si administramos piroxicam base que si administramos piroxicam, sal formada con monoetanolamina. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros podemos ver in vivo ya, una mayor cantidad de fármaco que llega a torrente sanguíneo. Y eso es parte de lo que nosotros hemos estado tratando de ilustrar. Entonces, la formación de sales es otro de los factores que más nos afectan en la biodisponibilidad. ¿Qué sucede con los cristales? Pues ya lo decíamos, ¿no? Nosotros. Los cristales son formas en las cuales se acomodan las moléculas en el espacio de manera tridimensional. Y hay diferentes formas, múltiples formas. Algunas son como prismas, otras son como láminas de diferentes formas, de diferentes perfiles. Y entonces, cada uno de ellos requiere un grado de energía. Muchos compuestos forman uno, dos o tres hábitos de cristalinos. Entonces, hay algunos hábitos cristalinos que requieren muchísima energía y por lo tanto se disuelven muy poco, porque para romper esa energía, las moléculas de agua a veces no pueden romper esas interacciones intermoleculares, a diferencia de las formas amorfas que no simplemente no se acomodan muy al azar, no hay interacciones entre ellas y pues como son prácticamente moléculas sueltas, estas se pueden disolver. Entonces, cuando nosotros hacemos una tableta con un principio activo que es amorfo, pues prácticamente podemos garantizar que ese se va a disolver muy rápido. Pero si tenemos determinado hábito cristalino, es probable que tarde un poco más. Entonces, aquí podemos mostrar o ejemplificar lo que sucede con un perfil de disolución, aunque aquí vemos absorbancia, el indicativo es que a mayor absorbancia, mayor cantidad de fármaco. Entonces veamos, en función del tiempo, la forma cristalina disuelve muy poco, mientras que a mayor tiempo la forma amorfa disuelve muchísimo más. Entonces sería una representación de lo que estamos mencionando, ¿no? Estos valores son correspondiente a formulaciones de novobiosina en estado amorfo y en estado cristalino, pero con representación de absorbancias, no de cantidad disuelta, pero es exactamente el mismo concepto. La formación de complejos, bueno, a veces es muy importante cuando hablamos de que estos complejos puede haber diferentes formaciones. Nosotros en realidad bueno, podemos decir que un fármaco cuando llega a torrente sanguíneo, no es cierto, un fármaco cuando llega al tracto gastrointestinal puede interactuar con diferentes componentes de los alimentos o con otros fármacos, con los excipientes o con los mismos alimentos, formando complejos. Y esos complejos muchas veces pudieran no favorecer la disolución. Ahorita en realidad solo haríamos énfasis que la formación de los complejos es una estrategia para incrementar la velocidad de disolución. Y podemos hablar de la inclusión de con ciclodextrinas. Aquí las ciclodextrinas son pues polímeros formados de glucosa. Y hay diferentes tipos de ciclodextrinas, la alfa, la beta y la gamma. La alfa, pues que tiene 5 glucosas, la beta que tiene 6, la gamma que tiene 7, y al tener compuestos muy polares, bueno, OH, muchas terminales OH son muy compatibles con el agua. Si nosotros podemos integrar un fármaco a esa ciclodextrina, pues entonces estaríamos hablando de un complejo de inclusión, estamos incluyendo un fármaco dentro de una molécula de ciclodextrina y esa ciclodextrina favorecería la solubilización de este fármaco ya formulado. Entonces, esa sería una forma de utilizar los complejos. Y aquí
podemos ver el efecto del tamaño de partícula. Pensemos en una formulación de itraconazol en un medio de disolución de ácido clorhídrico 0.1 molar. Veamos que el itraconazol va a estar formulado por partículas de diferentes tamaños. Veamos, tenemos tamaños de 300 nanómetros, 750 nanómetros, 5.5 micrómetros y polvo natural. El polvo natural tal vez sean partículas muy grandes, porque lo que aquí alcanzamos a ver es que prácticamente no se disuelve, aún después de 90 minutos, hora y media, prácticamente no se alcanza ni el 10% disuelto. Partículas grandes de 5.5 micras, su porcentaje disuelto no llega más allá del 20%, incluso menor al mismo tiempo que el polvo original. Y si vemos las partículas de 750 nanómetros, ya permiten alcanzar hasta un 60-70% de disuelto. Y si hablamos de partículas más pequeñas, 300 nanómetros de diámetro, estas se disuelven hasta un 80%. Entonces, el efecto del tamaño de partícula también lo podemos apreciar en estos perfiles de disolución. Y de la misma forma, como lo vimos en la formación de sales, las moléculas el polvo o las partículas de polvo que tenían 300 nanómetros alcanzan una concentración máxima de hasta 800 nanogramos por mililitro, a diferencia del polvo normal, que una vez en sangre, pues no llega ni, pues ¿qué será? Ni a 50, 100 nanogramos por mililitro. O sea, se incrementa la cantidad biodisponible, pero de una manera increíble, solo por modificar el tamaño de partícula. Entonces, y pensamos aquí, nos indican que la dosis administrada de cada una de las formulaciones fue de 30 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, realmente el tamaño de partícula sí afecta la biodisponibilidad. El efecto de excipientes es otro de los fármacos que habíamos estado visualizando, que favorece o afecta la velocidad de disolución. Aquí estamos presentando la grisofulvina formulada con diferentes polímeros hidrocarbonados. Y bueno, sin conocer a fondo el polímero hidrocarbonado con el cual está formulado, pues lo que podemos ver es lo siguiente. Un comprimido convencional que generalmente lleva celulosa microcristalina, un almidón por ahí muy común, observamos que tiene una disolución que puede durar hasta 90 minutos y solo se alcanza alrededor del 40%. Pero cuando tenemos diferentes tipos de polímeros en diferentes proporciones, observemos aquí el capriol 90 con 40% de grisofulvina o capriol 90 con 20% de grisofulvina, pues veamos su comportamiento. Que tiene 40% de grisofulvina, pues alcanza una disolución hasta del 55, casi 60%. Sin embargo, el del 20% creo que se comporta de manera muy semejante, ¿no es cierto? Es este perfil azul, este, un poquitito más abajo, pero con aparentemente el cremofor, que es otro tipo de polímero, se puede alcanzar una liberación hasta del 100% a los 90 minutos, como lo podemos visualizar en este perfil. Entonces, los excipientes que tienen diferentes estructuras también pueden afectar el porcentaje disuelto. Entonces, esto nos habla de que los excipientes pueden afectar de una manera relevante la forma en que se disuelve un fármaco. La presencia de tensoactivos. Muchos fármacos no compatibles con el agua muchas veces no pueden disolverse, y entonces son ese tipo de fármacos que una vez administrados por vía oral, pues se desechan de la misma manera, porque no se disuelven, y al no poderse disolver, no pueden cruzar a torrente sanguíneo. Entonces, algunos formuladores tienen en mente que adicionar algún tipo de tensoactivo dentro de la formulación podría favorecer el que ese fármaco poco soluble en agua se pueda disolver de una manera más relevante. Y eso lo podemos ver aquí, el nifedipino. Si lo administramos solito,
no alcanza más allá de un 10% de disuelto. Sin embargo, si le ponemos diferentes porcentajes de lauril sulfato de sodio o SDS, que también se conoce, podemos ver una variabilidad tremenda en la forma en que se disuelve el nifedipino. Entonces, dependiendo del porcentaje, aquí podemos ver hasta el 1% del cuadrito. Entonces, se ve cómo se incrementa la forma en que se disuelve, el porcentaje de disuelto. Entonces, los tensoactivos también afectan de alguna manera el perfil de disolución. El proceso tecnológico, aunque aquí no estamos viendo el perfil de disolución, sí podemos ver o podemos ilustrar la administración de formulaciones orales de furosemida de 40 miligramos, dice comprimidos y cápsulas de liberación retardada. Entonces, podemos ver que los comprimidos generan una concentración plasmática de aproximadamente 900 nanogramos por mililitro, mientras que las cápsulas de liberación retardada generan concentraciones muy pequeñas, a pesar de ser la misma dosis administrada. La concentración que aquí se alcanza a apreciar parece ser como de 400 nanogramos por mililitro, prácticamente la mitad de lo que se puede alcanzar con los comprimidos. Y esto nos habla de una mayor biodisponibilidad al darlos como comprimidos y no como cápsulas. Entonces, claramente en los perfiles de disolución se debería de reflejar esa gran diferencia. En el proceso tecnológico, pues bueno, aquí hablamos de la fabricación de algún fármaco utilizando lactosa, por ejemplo. La lactosa, por compresión directa, nos permite que el fármaco alcance un 100% en menos de 10 minutos. Pero si damos lactosa y etilcelulosa fabricados por vía húmeda, encontramos que la liberación se va dando muy lento y el 100% se alcanzaría hasta prácticamente 60 minutos. Entonces, si hacemos una compresión por vía directa y utilizando únicamente lactosa, la liberación es muy rápida, pero si hacemos una combinación de lactosa con etilcelulosa, el fármaco se liberaría mucho más lentamente. Entonces, aquí se hace énfasis sobre el tipo de formulación, compresión directa y granulación vía húmeda. Entonces aquí es un efecto también donde el proceso de fabricación nos está afectando en la velocidad de disolución. Este perfil, pues ya nada más para ir finalizando un poco, es la comparación de lo que en algún momento encontramos al comparar la liberación de una suspensión de ibuprofeno con tabletas de ibuprofeno. Encontramos que la suspensión se libera más lentamente que las tabletas y eso fue un trabajo de investigación de hace ya algunos años. Igualmente el ibuprofeno pues tiene diferentes formas de liberación dependiendo del pH. Son tabletas de la misma dosis, del mismo lote, pero con medios de diferente pH y encontramos una gran diferencia entre ellos, pensando en el caso de que el ibuprofeno es un ácido, pues en pH ácidos la liberación es muy lenta, mientras que a pH por arriba de su pK, el pK me parece que está en 5.2, la liberación pues prácticamente nos permite alcanzar liberaciones de hasta el 100%, 80 y el 100%. Aquí el mismo efecto, pero para la suspensión de ibuprofeno. Y hablando de nuevas formas de liberación, esta es una bomba osmótica o ilustra una bomba osmótica, cómo funciona. Las bombas osmóticas son tabletas que al centro tienen un polímero que es humectable, que se hincha, y por los lados tiene fármaco. Están cubiertos con una membrana que es semipermeable al agua y tienen uno o dos orificios. En este caso hablamos de una formulación que tiene dos orificios, uno en cada lado. ¿Cómo funcionan? Bueno, una vez que se administran vía oral, el agua del tracto, de la saliva, del estómago, del intestino, penetran a través de la membrana que es semipermeable, permite el paso del agua y empieza a humectar el polímero hinchable y entonces el polímero hinchable incrementa su tamaño y empieza a expulsar el fármaco por cada uno de los poros. Y entonces la liberación del fármaco se va dando de acuerdo a la velocidad con la cual el polímero se va hinchando y es lo que le llamamos una bomba osmótica.
Y estos serían los ejemplos de esa bomba osmótica o de esas bombas osmóticas, ¿no? Algunas que, pues dependiendo de la composición del núcleo polimérico, permiten una liberación ya sea muy lenta, por ejemplo estas, donde no recuerdo muy bien los componentes, pero nos permiten al modificar el tipo de polímero hinchable, que en algún momento la liberación pues nos permite alcanzar hasta 20% en 24 horas o se incremente hasta un prácticamente 80-90% en el mismo periodo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues muchas veces lo que queremos es que la liberación sea muy lenta. Por ejemplo, esta bomba osmótica que tal vez alcance el 100% en 72 horas. Y eso es lo que de alguna manera estaríamos modificando. Entonces, de alguna forma, algo particular en este tipo de ejemplos nos permiten decir de qué manera se estarían comportando algunas de las formulaciones, ¿no? Los perfiles de disolución nos darían mucha evidencia de ese tipo de comportamientos. Aquí, bueno, este sería nada más un claro ejemplo de cómo diferentes tipos de formulaciones nos generan diferentes concentraciones plasmáticas. Por ejemplo, veamos la liberación de una tableta convencional de metformina. Una tableta común que generalmente tiene 600-800 miligramos por vía oral nos alcanza a dar en prácticamente 2 horas su concentración máxima. Otro sistema matricial, otro tipo de formulación retardada o modificada nos puede dar casi la misma formulación, digo la misma concentración, pero un sistema osmótico retarda más la liberación, permitiendo que el Cmax llegue hasta 4 horas y tal vez las concentraciones altas se mantengan por un tiempo más prolongado. Entonces, esto es lo que en su momento decimos, son los efectos de la formulación sobre la liberación, y la liberación afecta obviamente la biodisponibilidad. Modificarla de acuerdo a nuestros intereses es lo que más buscamos. Entonces, pues bueno, ahí es donde es útil precisamente el perfil de disolución. Bueno, aquí ya nada más como un ejemplo, una parte final, decir que los perfiles de disolución también nos ayudarían a entender lo que son los medicamentos, bueno, la compatibilidad o la intercambiabilidad con los medicamentos genéricos en relación a los de patente. Si decimos que un medicamento genérico es un medicamento aquel que únicamente utiliza la molécula y se fabrica de manera inmediata después de que se ha vencido la patente sobre la molécula, pero no ha demostrado su comportamiento en el organismo y que no, mucho menos que sea semejante al de patente. El de patente pues obviamente tiene todas esas demostraciones, por eso se le conoce de patente. Y entonces, en su momento, hace tiempo manejábamos los genéricos intercambiables, pero ¿qué es un medicamento genérico intercambiable? Pues es aquel que sí ha demostrado que, que sí se comporta igual al de patente. Y actualmente todos los medicamentos tendrían que ser genéricos intercambiables. Hablaremos un poco de ese tema en otro viernes de ciencia, pero debemos entender que los medicamentos genéricos los podemos detectar, podemos ver si se comportan igual que el de patente a través de un perfil de disolución. Esta era una frase muy común en los tiempos de los genéricos, lo mismo, pero más barato, creo que era de una marca de farmacias muy conocida por ahí. Lo mismo, pero más barato. Bueno, cosas de nuestros tiempos. Muchas gracias a todos por su atención. Este ha sido nuestro primer viernes de ciencia. Espero que el tema les haya gustado. Seguiremos compartiendo con la Facultad de Farmacia, con varios de los integrantes o colaboradores que tenemos para que nos ayuden, para que se integren en este tipo de exposiciones y nos muestren su conocimiento, nos den o nos compartan ese conocimiento que adquieren y que tiene que ser difundido, porque muchas veces no sabemos a qué nos dedicamos, ¿verdad? Pero bueno, como última parte, les hemos de decir que el Centro de Aplicaciones Analíticas y de Investigación
pues otorga, o bueno, no otorga, promueve cursos presenciales teórico-prácticos para el área farmacéutica, de alimentos, o industria química y alimenticia. Los métodos analíticos que más manejamos para este tipo de cursos son los de cromatografía de líquidos, espectrofotometría ultravioleta visible, manejamos la validación de métodos analíticos, talleres de disolución de medicamentos, como lo decimos, teórico-prácticos. Tenemos de diferentes duraciones, a diferente profundidad. Y bueno, debemos hacer énfasis que somos una entidad que tiene registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitador externo. Estamos comenzando a incursionar en la evaluación de competencias. Al momento podemos trabajar con las competencias para elaboración y diseño de cursos presenciales y la impartición de cursos presenciales reconocidos a través del Conocer. Somos el Centro de Evaluación Conocer, CO 140, S333-18. Nos pueden encontrar en la página del Conocer. Y para mayor información de los cursos, de nuestros servicios, pueden contactarnos al siguiente WhatsApp 777-938-8474 y a los siguientes correos: Centro de Aplicaciones Analíticas, Gmail, @Gmail, o aplicaciones analíticas 2017 @Gmail. Pues muchas gracias, continúen con nosotros, más en breve les estaremos compartiendo nuestras redes sociales y les agradecemos toda su atención. Que tengan un excelente día.